Un feliz jueves, apreciados amigos y hermanos que nos acompañan para el repaso de la lección de escuela sabática. Recordemos que estamos estudiando el tema número 13 que se titula Permanezca el amor fraternal. Y para hoy día jueves 24 de marzo estaremos estudiando el tema Salgamos a Jesús fuera del campamento. Debo admitir que al leer el título, cuando empecé a hacer la lección para este día, pensé, bueno, será un tema complicado porque tiene un tema complicado, será difícil de comprender, pero es totalmente lo contrario. Se expresa y lo vamos a expresar de la manera más entendible posible, y de hecho la lección lo hace entendible, a pesar de que nosotros, o pudiendo decir que nosotros seamos expertos en el tema del santuario o seamos principiantes en la doctrina del santuario. Vamos a estudiarlo para que podamos ver de qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a conocer con respecto a este tema. Y debemos de reconocer que en el santuario, bueno, esto todos lo sabemos, que adentro del santuario se hacían sacrificios de animales. Bueno, a la puerta se hacía el sacrificio del animal en ofrenda al pecado que yo había cometido. La sangre del animalito que se sacrificaba para el perdón de los pecados míos o de cualquier persona en ese tiempo, esa sangre era llevada dentro del santuario. Pero había algo muy importante que nos dice en el libro de Levítico 4, en el libro de Levítico 13 también podemos encontrarlo. Y es que ahí nos menciona de que todo el cuerpo de estos animales era considerado ya inmundo, porque lo que se necesitaba era únicamente la sangre que se llevara hacia adentro. Al considerarse el animal muerto como inmundo, este no podía entrar al santuario. ¿Por qué? Debemos de recalcar y enfatizar que Dios estaba dentro del santuario. Entonces, nosotros sabemos como hijos de Dios que Dios no puede estar cerca del pecado, no puede estar cerca de cosa inmunda. Él no puede estar cerca de algo que sea considerado como pecado o como cosa inmunda o como persona inmunda. El pecado, eso es algo inmundo que nosotros realizamos. Pero en este caso, el cuerpo del animal era considerado inmundo. Entonces, este era quemado fuera del campamento. Nunca era hecho dentro del campamento. Incluso podemos decir también que afuera del santuario, y nosotros podemos leerlo en el libro de Levítico 24, todos los blasfemos y personas criminales eran ejecutados fuera de ese campamento, fuera del santuario. Nunca se hacía dentro del campamento. En el campamento solamente se consideraba o se estaba lo que era únicamente considerado como agradable a los ojos de Dios. Entonces, de igual forma, los leprosos, que eran personas enfermas, también se les excluía del campamento. Estos eran echados fuera del campamento para que no estuvieran dentro de la presencia de Dios. Y vamos a bueno, ya que hemos puesto la base de este tema, de que toda cosa inmunda no podía estar dentro, toda cosa inmunda, todo lo que era considerado blasfemo, era echado fuera del campamento, no podía estar dentro del campamento. Así que ya con esta base puesta, vamos a leer Hebreos 13 del 10 al 14. Hebreos 13 del 10 al 14 nos dice lo siguiente: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir.
hay que hacer énfasis en lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir en estos versículos, especialmente en este capítulo. Nos dice que los cuerpos a causa del pecado eran quemados fuera del campamento. Tenemos base bíblica para lo que mencionamos al principio. También nos dice algo que es muy importante y que esto nos va a servir para poder comprender qué es lo que queremos estudiar. Dice, Jesús, para santificar al pueblo, padeció fuera de la puerta. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo padeció fuera del campamento. ¿Dónde era considerado el campamento? Estamos hablando de Israel, estamos hablando de Jerusalén. Jesucristo fue crucificado y fue muerto fuera de las murallas de Jerusalén. Estamos hablando que Jesucristo fue crucificado fuera del campamento. No fue adentro, fue afuera. Y si recordamos qué es lo que estábamos hablando, que ninguna cosa pura podía estar dentro de la presencia de Dios, dentro del campamento. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿O qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir? Nos quiere decir que Jesucristo, a causa del pecado, recordemos que Jesucristo absorbió todos los pecados, absorbió los pecados de los primeros seres, de las primeras personas que existieron en este mundo, y absorbió el pecado de la última persona que será por nacer en este mundo. Quiere decir que Jesucristo ha absorbido todos los pecados de la humanidad, de todo ser humano creado en este mundo. Entonces, desde ese mismo momento, y bueno, ¿por qué no decirlo? Los que le crucificaron, los mismos judíos, no fue el pueblo romano, fue el pueblo judío quien crucificó a Jesús. Podemos corroborarlo en la Biblia. Ellos consideraron blasfemo a Jesús porque él se autoproclamó Dios muchas veces, curó a muchas personas, bueno, hizo muchas cosas Jesucristo por el cual ellos crucificaron a Jesús. Y ellos conocían el libro de Levítico, conocían las reglas, conocían las normas, sabían de que en el libro de Levítico dice que toda cosa inmunda, toda cosa impura, toda cosa que no debe de estar en la presencia de Dios, debe ser quemado, ejecutado, eliminado fuera del campamento. Por eso Jesucristo fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, porque él fue considerado por su propio pueblo, por los que él vino a rescatar en ese momento, fue considerado como blasfemo, como inmundo, cualquier calificativo que usted quiera darle. Por eso Jesucristo fue crucificado fuera de las puertas de Israel. Y en este caso nos dice que Jesús, para santificar a su pueblo, padeció fuera de la puerta. Esto nos lo dice el apóstol Pablo, no lo estamos diciendo nosotros. Estamos hablando una simbología en base al libro de Levítico y a la muerte de Jesucristo. Están estrechamente enlazados, están completamente amarrados y están completamente fijos en que todo esto tiene una cadena atada. Es algo que viene, es una línea de tiempo que viene cumpliéndose. Que Jesucristo muriera fuera de las murallas, eso significa que Él absorbió todos los pecados. Significa que Él fue ejecutado fuera del tabernáculo, fuera de la presencia de Dios. Entonces, nosotros podemos decir que Jesucristo fue considerado como blasfemo, fue considerado como pecador, fue considerado como alguien que vino a engañar a toda la humanidad que estaba en ese momento. Ese era el calificativo que le habían denominado los judíos a Jesucristo. Pues vamos a leer algo que para ir sentando ya la base de lo que nosotros estamos estudiando. Y es que nosotros debemos de considerar que Jesús murió afuera del campamento,
lo hizo por algo, tiene un propósito, nunca es algo que va a ser coincidencia, sino que es algo que tiene un propósito específico y que nos está queriendo decir algo a nosotros como su pueblo. Así es que vamos a leer en esta ocasión Marcos 8:34, que nos dice lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, está hablando de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Enfaticemos que Jesús nos está diciendo a nosotros, síganme, tomen su cruz, vengan conmigo, vengan hacia donde yo voy. ¿Hacia dónde fue Jesucristo con su cruz? A morir por los pecados. ¿Y a dónde murió? Murió afuera del tabernáculo. Murió afuera del campamento, no murió adentro. Estamos recalcando esto mucho, pero hay que hacerlo. Él murió afuera. El apóstol Pablo lo dice. Y una vez que nosotros, hoy que ya sabemos que Jesucristo murió afuera del campamento, vamos a sentar esta base y Jesús nos dice, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, Jesucristo nos está diciendo entonces que nos salgamos del campamento. Bueno, veamos lo siguiente, a ver qué nos dice la Biblia, qué es lo que nos dice. Lucas 14:27 dice lo siguiente: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús fue echado del campamento como una cosa vergonzosa, como una cosa inmunda, como indecente. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 12:2. Pero lo importante es que Jesús nos está diciendo, el que no me siga a mí, yo no lo voy a considerar como un discípulo. Y hago la pregunta de nuevo, Jesús nos está diciendo entonces que nos salgamos del campamento. El apóstol Pablo nos está diciendo que Jesús dijo eso también. Claro, y ahora vamos a ver el por qué es que nos está diciendo que salgamos del campamento, que por qué no debemos de permanecer adentro de él. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, nos dice Hebreos 13:13. Nos está diciendo el apóstol Pablo, salgamos pues a él. No nos está diciendo entremos o mantengámonos dentro del pueblo. No, nos dice salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Todos sabemos qué es vituperio, no lo vamos a profundizar, pero nos está diciendo que nosotros debemos de salir también fuera del campamento, porque Jesús ya no está adentro del campamento. Jesús murió afuera por los pecados de todos nosotros. El apóstol Pablo nos está haciendo una recomendación, nos está diciendo, Jesús ya no está dentro del campamento, Jesús no está dentro de Israel, Jesús está afuera. Recordemos que el apóstol Pablo, ¿a quiénes les está predicando? A todos los gentiles. ¿Qué somos nosotros? Somos gentiles. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, no miremos adentro, no miremos el pueblo, no miremos el nombre de Israel, miremos afuera. Jesucristo está afuera. Por lo tanto, la presencia de Dios no está dentro del campamento, está afuera. Anteriormente sí lo estaba, pero hoy el apóstol Pablo nos dice, Jesucristo murió afuera. Por lo tanto, Jesucristo se encuentra afuera y es lo que nosotros debemos de considerar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos anima a nosotros a seguir a Jesús como el autor y consumador de su fe. Esto lo encontramos en Hebreos 12:2. Jesús dijo, el que no me siga yo no lo voy a considerar como mi discípulo. Jesús, ¿dónde está? Te hago esa pregunta. Vemos que la lección nos dice esto. Vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesús está afuera, que tenemos que seguirle, que Jesús ya no está dentro de un lugar, dentro de unas puertas, en este momento no está dentro de ese campamento. Él está afuera esperando a que tú y que yo vayamos en pos de él y podamos ir con él a la nueva tierra prometida. Él ya no está allí porque él está en un lugar nuevo que nos está preparando a todos nosotros.
Todos sabemos qué lugar es la Canaán celestial. Dios nos está esperando, te está esperando a ti, me está esperando a mí. Así es que, por lo tanto, nosotros debemos de considerar ese sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz, porque no fue en vano. Lo está haciendo para darnos la salvación a nosotros. Lo está haciendo porque tiene un lugar nuevo preparado para cada uno de sus hijos que estamos en la lucha día con día. Así es que, para finalizar, vamos a hacer una pequeña pregunta, y es: ¿qué significa para ti seguir a Jesús fuera del campamento? Si tienes alguna duda, si algo no ha quedado muy claro dentro de esta lección, te invito a que leas cada párrafo que el autor de la cartilla nos está queriendo dar a entender con respecto al tema de seguir a Jesús afuera del campamento. Hazte la pregunta: ¿qué significa para mí seguir a Jesús fuera del campamento? Hallarás una respuesta sorprendente si tú puedes leer la lección de esta semana desde el día domingo hasta hoy día jueves. Así que la invitación ahí está: estudia tu cartilla y que el Señor te bendiga.